Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales, en el que uno se habla de Marvel y sí, el que toca hoy, y el otro de fútbol, y acá estamos para el regreso. Este podcast iba a subir ayer, viernes, pero un problema en el audio, que no sé cuál fue, imposibilitó eso, lo que quiere decir que ese podcast ya no está. Quizás hay una forma de recuperarlo, lo más sencillo es hacerlo de vuelta, y acá estamos para grabarlo nuevamente, así que intentaremos recuperar la esencia de aquel podcast. Pero acá estamos para hablar del inicio del DCU, ¿no? Del punto de partida de este universo cinematográfico que propuso DC y que se terminó hace muy poquito con el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom. Pero acá estamos para hablar de Man of Steel, la película de Superman que debió haber sido la película del 2006, porque es el reboot que necesitaba el personaje. Recordemos que en la película del 2006 yo en aquel momento dije, quedó en el medio de un reboot y un remake, es decir, de eh, rehacer la estética de la época de Christopher Reeve, de estar ahí en el medio de la 2 y la 3, y un reboot que es un reinicio para el personaje. Bueno, lo del 2013 fue un reinicio con todas las letras, queriendo sumarse a Marvel, que ya para aquel momento ya había sacado su primera película de Vengadores y que ya estaba en un mercado eh, de superhéroes, en aquel mercado bastante asentado. DC el año anterior al estreno de Man of Steel había sacado la última película de la trilogía de Christopher Nolan. Nolan acá fue productor y guionista y estuvo muy presente en el proyecto. De hecho, también me animaría a decir que es el proyecto en el que más estuvo Nolan de DC post The Dark Knight Rises. Y era una época del cine de superhéroes, y esto tiene mucha importancia para el análisis de la película, en el que todo tenía una estructura determinada y en el que todo se hacía de una manera clara, con colores de esa manera, salvo por ahí algunas cuestiones, y iba de ese lado. La película tiene ese tono de la trilogía de Nolan, tiene ese tono en ciertos puntos de The Amazing Spider-Man, y es la época de Crepúsculo, es la época de tonos más oscuros a la hora de realizar películas. No es el caso de Vengadores, pero sí que muchas películas estaban siguiendo esa idea, y ya el cine superior se estaba viviendo una cosa mucho más distinta de lo que había sido cuando se estrenó Superman Returns. Que obviamente Superman Returns significó también algo porque fue introducir a Superman, las nuevas generaciones, a una nueva era en el que ya el cine superior estaba totalmente distinto a cuando lo había abandonado Superman, que había sido en el 87 la última película. Entonces, claro, había una diferencia. Ya el cine superior estaba muchísimo más asentado. Digo, ese año se estrenó X-Men 3. Ese año, durante aquella época, el 2005, había salido la primera película de la trilogía de Nolan. Había una estructura totalmente distinta de los personajes y del cine de superhéroes en sí. Entonces esta película arribaba en el 2013 ya con una estructura totalmente distinta, porque ya existía el MCU, ya estaba sentado, y ya había un cine de superhéroes que estaba buscando que Superman inaugure el universo cinematográfico. Y creo que es lo acertado. El director, Zack Snyder, que creo que acá, más allá de que no me parece su mejor película de este universo, porque la mejor me parece su corte de la Liga de la Justicia, pero me parece que acá en ciertas cuestiones vemos al Snyder más puro, más sincero y más claro en sus pretensiones. Snyder, recordemos, para hacer un listado de algunas de sus películas, Watchmen, y había hecho también 300. Era un director que tenía su propia estructura, que se había ganado en sus méritos como para poder encabezar esto, y que ante todo era y es un director súper capaz. Lo que le faltó a Snyder ya desde un primer momento fue tener mayor control creativo. Creo que en esta película lo tuvo, pero no solamente mayor control creativo dentro de sus propias películas, que eso lo iba a padecer en el futuro, sino que también le iba a costar no tener una cabeza en la cual analizar y expandir el universo. De alguna manera Snyder era un James Gunn como es ahora, o un Kevin Feige, pero sin serlo. Entonces eso le jugaba en contra, porque estaban todos los directivos de Warner metiendo mano, los directivos de... bueno, después con un montón de cuestiones, encargados de DC, a ver, muchísimas cuestiones que se daban
en la estructura de DC y que le faltaba alguien que encabece todo, la parte creativa, la parte administrativa, obviamente rodeado de mucha gente, pero es lo que hoy está queriendo de una vez por todas hacer DC y que le vendría muy bien, sin dudas. La película llegó como un gran suceso porque ahora sí era el reinicio que se esperaba y para mí lo fue. Para mí es una de las mejores películas del cine de superhéroes, pero por lejos. Es una cinta súper completa, que nos presentaba a Henry Cavill como Superman, un actor que tendría muchísima mala suerte en este camino y que acá para mí veríamos su mejor interpretación, tanto como Clark como Superman, con mucho para crecer, pero claro, no le dio el tiempo, porque lo que veríamos en el futuro sería más acotado y bueno, lamentablemente hoy su futuro ya no está en DC. Y veríamos, por fin, no veríamos a Lex Luthor, veríamos a Zod, en este caso acompañado de un séquito de villanos que, bueno, para mí es lo más flojo de la película, pero que, bueno, todavía no, quizás no se terminaron de establecer del todo como Non y Ursa, pero sabemos que son, pero acá Zod es un grandísimo villano. ¿Qué logró Snyder? ¿Por qué hace tan especial al personaje de Superman? Bueno, Snyder con Superman tiene una historia bastante importante. Creo que le dio esa idea, porque la da en general Snyder igual, esta idea de que los héroes son mitos, que son, porque también un poco pasa con DC, ¿no? Pero son dioses de alguna manera. Zack Snyder se relaciona mucho con lo que tiene que ver con la religión y lo ve a Superman, sobre todo en Batman v Superman, como un dios, como alguien, una figura cristiana, incluso diría, católica, de la rama en la que uno quiera abordarlo, y que viene a este mundo de alguna manera a evangelizar. Un poco va por ese lado. Por momentos puede sonar un poco exagerado, lo es, pero en esta película cuadra bastante bien. La cinta lo que tiene es que aparte nos hace conectar con Superman de una manera totalmente distinta, que por ahí en las películas de Christopher Reeve no se hizo por las razones que sean, porque también la época era distinta, pero acá nos acerca a cómo reaccionaría el mundo, y sobre todo sería Batman y Superman, si Superman existiera. Cómo el mundo reaccionaría a que haya alguien, ¿no? El gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo estaría con esa postura? En el principio es de rechazo, pero después se da cuenta que el mal mayor viene por otro lado y que Superman es realmente bueno. Aparte de acá vemos a un Clark que es totalmente errático, que tiene muchos problemas en su vida. Incluso lo vemos robar, lo vemos trabajar en un lugar y haciendo pedazos un auto. Lo vemos desde otra perspectiva con el fallecimiento de Jonathan. Incluso es otra las perspectivas de su salida de Krypton, cómo se da la batalla de su padre, de Jor-El, cómo se da esa cuestión y cómo va afrontando sus poderes. Hay una grandísima dicotomía con el tema de hacer el bien pero no darse a conocer. Su padre Jonathan tiene muchísimos miedos con respecto a eso y es súper interesante cómo se aborda esa cuestión. Lo mismo con Marta. Y vemos acá también a una Lois Lane involucrada desde otro costado, desde un costado mucho más humano, mucho más de la relación, de entender a Superman y de ser el medio justo para poder que el resto de la sociedad entienda que es una buena persona y que está acá para ayudarnos, que no está para hacer el mal. Creo que Henry Cavill lo que logró es hacer un personaje con una bondad impresionante pero muy potente. Eso creo que se ve mucho en esa escena que para mí es de las mejores de la historia del cine de Superman, en la que hace el primer despegue, el primer vuelo. Bueno, esa escena es impresionante, en la que descubre su pasado, entiende de qué se trata la cuestión y se vuelve potente, mismo en las escenas de acción, acompañadas de todo lo que rodea la música, es increíble. La acción es terrible, es trepidante, son cortes, golpes, aparte que Superman se enfrenta a un par, como hablábamos en la saga de Christopher Reeve, que fue como un tema ahí, encontrarle un par a Superman. Creo que se dio en la 2, después en el resto, muy poquito. Bueno, acá se le encontró a alguien que le podía pelear mano a mano, de hecho termina tomando una decisión totalmente fatal, que es la de matarlo, lo cual le iba a costar en el futuro. Acá Superman también comete
cuestiones que van más allá de sí, que repercutirían en el futuro, lo cual estaba bueno. Lo que pasa es que hubo mucha prisa y lo vamos a hablar en el podcast que viene, pero las cuestiones que se plantean en Batman v Superman son súper interesantes. Lo que pasa es que no era una cuestión para plantear en una película que se llame Batman v Superman, siendo la segunda del universo cinematográfico. Batman v Superman se tendría que haber planteado después de un camino. Después de haber presentado a Batman, después de haber presentado a Wonder Woman, incluso después de haber presentado más personajes. Vengadores, ¿vino rápido? Sí, de alguna manera sí, pero ya se había presentado a varios personajes. Ya para cuando se llegó a ese momento, se hizo. Entiendo, las comparaciones son odiosas, pero sirven de alguna manera para contextualizar un poco. Creo que es una película súper completa. Me encanta el personaje de Lois, de Amy Adams. Me parece espectacular, espléndido en cuanto a sus convicciones, en cuanto a seguir. En el final es hermoso cuando Clark ya es Clark, periodista. Pero todo lo que es el camino es un camino bastante interesante y que presenta a Zod como una gran amenaza y a Superman como el que está preparado para ejercerla. Es como vemos el paso a paso, por eso es un poco parecida a la trilogía de Nolan. No tanto, pero tiene sus toques en esta cuestión clave de, bueno, comete errores, sí, tiene un camino, arranca de joven y tiene que darse a conocer al mundo en un momento determinado. Y hay un punto en el que tiene que dar el golpe y en el que tiene que salir adelante, porque si no, no es el héroe que estamos esperando, no es el héroe que debe ser sobre todas las cosas. Creo que es súper importante que suceda esto, es así, sin dudas que lo es. Creo que también a la película lo acompaña el ritmo, porque es un ritmo, como dije, es igual que las escenas de acción, es trepidante, es como que te mete, te engloba en una burbuja de la que no puedes salir, te quedas atrapado viendo la película, es súper entretenida. Por eso también yo creo que es de las mejores películas de cine de superhéroes, porque llega a conectar muy bien, es un gran inicio. Yo no la vi en el 2013, pero me imagino las audiencias en aquel momento, digo, prometedor inicio de sí, lo que pasa es que después se demoró bastante. Esta película salió en el 2013 y Batman v Superman salió en 2016 y fue la segunda película. Volviendo a Zod, me encanta porque es sádico, es claro en sus convicciones, quiere recuperar lo propio, tiene esta batalla propia con Clark, con Superman y está muy bueno, aparte está muy buena todo lo que tiene que ver con su estructura, con el vestuario, la verdad que está realmente bueno. Creo que también esto de ir con los orígenes de Clark es muy bueno porque nos ayuda a conectar bastante. El sentimiento de culpa de un Clark que también, esto que se habla de que no tiene como sonrisa, es una película... a ver, la estructura del cine superhéroes en esa época, como dije, era así. Era apostar por algo menos alegre, si se quiere. Pero aparte, también lo que le ha pasado en su vida, creo que lo mencionaba Axel KSS en su video de Supermans, tiene que ver con esto. Digo, pasó una vida muy difícil, pasan muchas cosas a lo largo de la película como para que Clark esté así. Aparte que también se le quiso dar una estructura distinta. Ya el de Christopher Reeve estaba para bajar gatitos del árbol, para dar una idea, así también creo, lo menciona Axel en un video. Claro, ese Superman estaba para eso, perfecto. De 10, me encanta, de hecho es mi Superman preferido, no tengo nada para decirle. Pero el de Henry Cavill tenía otra estructura, otra idea, otro balance y otra cuestión de personajes que lo vuelven así, sin dudas. Creo que es lógico que los Superman varíen, que los personajes varíen, no son todos iguales. Superman puede tener una visión mucho más colorida, puede tener una visión que probablemente sea la que veremos con James Gunn, puede tener esta versión, la de Brandon Routh, que era un poco y un poco, digo, tiene esas cosas Superman también. Lo mismo con Batman, digo, tenés tanto al Batman de Adam West como al Batman de Michael Keaton, o sea, ya está, es así. No todos tienen que ser de la misma manera. Sí, todos tienen que ser buenos, es la idea, pero todos pueden ser distintos. Mientras se puedan apegar al material, lo más que se pueda, está perfecto. Me parece que es la idea. Obviamente se pueden resquebrajar cosas, sacar, pero me parece que está bien.
Y el de Henry Cavill tiene una idea, se nota, desde su propia idea de personaje, desde su estructura y desde su... creo que lo que simboliza mucho su forma de personaje es aquella discusión que... no es una discusión, aquella charla que tiene con Lois, en la que le cuenta qué significa la S. Me parece que también ahí hay un significado aparte de lo que es este Superman. Y que no lo veríamos igual en lo que iba a venir. Es cierto, Batman y Superman tiene grandes momentos, también los tiene en la Liga de la Justicia y después son cameos, pero nunca lo veríamos como acá, creo que jamás lo vamos a ver. Me parece que acá tiene un brillo propio muy imponente, más allá de ser su propia película, pero bueno, hay distintas cuestiones que hacen que también haga que logre que sea su propia estructura y su propia creación de personaje y asentamiento, hace que esta película sea la más especial, sin dudas. Insisto que me parece una gran cinta. Tiene unos efectos especiales que la verdad cumplen con creces. Los de ahora tienen mucho que envidiarle a aquella película. Bueno, a Sol lo veríamos después en el futuro en The Flash. Y a Henry Cavill lo veríamos en unas situaciones más. Pero al Superman de Henry Cavill. Pero bueno, creo que tiene grandísimos valores. Como dije, en las escenas de acción que son impresionantes. Todo lo que rodea la escena final es muy, muy bueno. Cómo Superman tiene que tomar ese camino y cómo se ve Metrópolis totalmente arrasada. Y la verdad es que está realmente espectacular cómo se va conectando todo el universo, cómo va avanzando y cómo vemos el inicio y el camino del héroe. Creo que por eso uno le hace acordar tanto a la trilogía de Nolan. Por lo menos a Batman Begins, ¿no? Digamos, a esa estructura de el héroe que arranca de la nada, que va encontrando su camino. Obviamente Batman y Superman son muy distintos, pero cómo van encontrando su camino, cómo desde un inicio es un inicio totalmente distinto al que estamos acostumbrados, que siguen una idea, que siguen una estructura y que siguen un camino lógico de personaje para poder estructurarse, ¿no? Y que ya en un punto dan el salto, porque aparte la trama lo lleva, porque surge el villano y a ellos no les queda de otra. Pero ya hay una preparación y ya hay una introducción de personaje, entonces ahí ya estamos listos como para poder ser testigos del inicio del héroe. Así que bueno, nada, me parece que es una película súper completa que ayudó a que Superman se establezca para las nuevas generaciones. Lástima que lo que iba a venir en el futuro iba a ser difícil, ¿no? No era un camino como empezó, que parecía súper normal, que parecía... no súper normal para lo que estamos acostumbrados, pero que parecía muy bueno, que se iba asentando y que iba comunicando al personaje de la manera correcta. El camino iba a ser muchísimo más difícil, porque ya en su segunda película lo íbamos a perder y bueno, nada, después fue todo el desastre que fue el DCU, lamentablemente, pero que tiene grandísimas películas, como esta cinta, sin duda, porque algo que nos ha dejado el DCU ha sido este tipo de películas y es lo que queremos recordar bueno, más allá de toda la desorganización y también las películas flojas. Les agradezco a todos por estar al otro lado. Nos estaremos viendo después con el podcast de fútbol que va a salir el lunes. Porque esto va a salir sábado de la noche y no quiero que se pisen. Así que va a salir el lunes, probablemente por la mañana, sino por la noche. Y ya volvemos el miércoles como se debe con el podcast de superhéroes. Abrazo grande para todos. Chau, chau.